Howard Marks es uno de los inversores más importantes de la historia. Es el fundador y copresidente de la firma Oaktree Capital Management, una firma de gestión de inversiones, que administra unos $218 mil millones. Su filosofía de inversión busca la preservación del capital y puede considerarse por algunos un tanto defensiva. Entre los libros que ha publicado están Lo más importante para invertir con sentido común y la obra Dominar el ciclo del mercado, poner las probabilidades a tu favor. Su patrimonio estimado es de unos $2.200 millones, lo que le permite ser una voz autorizada para hablar sobre inversión y bolsa. En este video realizaremos un resumen de la última carta a los inversores, en donde Marks trata de aclarar a los clientes de su firma si se tiene o no en estos momentos una burbuja en la bolsa y el mercado. Mi nombre es Jimmy Rocha, y en este canal hablamos de inversiones, bolsa y acciones. Antes que nada, hay que aclarar que el contenido de este video es educativo y no se trata de una recomendación de compra o inversión. Cada persona debe tomar sus propias decisiones basándose en sus conocimientos y experiencia. Marks comienza hablando acerca de cómo actualmente estamos en un momento memorable de la historia mundial, en donde ha aparecido una tecnología transformadora que está en auge y que para algunos puede cambiar el mundo para siempre. Marks se refiere a la inteligencia artificial. Pero para construir esta tecnología, las empresas deben invertir grandes cantidades de dinero que no tiene precedentes en la historia reciente. Marks aclara cómo en los medios recientemente han surgido noticias con relación a la manera como la mayoría de las empresas estadounidenses están alimentando supuestamente una burbuja que está próxima a explotar. Incluso en sus recientes viajes a Asia le preguntaron a Marks de manera frecuente sobre la posibilidad de que se tenga una burbuja con respecto a la inteligencia artificial. Marks aclara que no es un experto en tecnología y que sabe lo mismo sobre la inteligencia artificial que la mayoría de los inversores promedio. Pero Marks explica cómo se forma una burbuja, en donde algunas veces surge algo nuevo que aparentemente será revolucionario, que logra capturar la imaginación y emoción de la gente. Los primeros participantes de las burbujas logran gozar de grandes ganancias, mientras que otros solo observan y sienten envidia y un arrepentimiento de perderse la oportunidad. Entonces aquellos que solo observaban deciden entrar al mercado, por el miedo de perderse las oportunidades, sin saber con claridad qué puede deparar el futuro. Estas personas tampoco se preocupan por saber si el precio con el que compran las acciones les permitirá lograr una rentabilidad razonable con un riesgo adecuado. En las burbujas, finalmente, el resultado para muchos inversores es doloroso, pero algunos pocos logran salir ganando solo después de varios años. Marks recuerda que él ha vivido varias burbujas y ha leído sobre otras, y en todos los casos la situación ha sido similar. Aunque se podía pensar que gracias a las pérdidas de burbujas pasadas se podría evitar la formación de la siguiente, sin embargo, eso no ha ocurrido y no ocurrirá, porque la memoria es corta y la gente prefiere enriquecerse rápidamente. Ahora bien, Marks reconoce que muchos analistas se preguntan si existe una burbuja debido a la inteligencia artificial. Marks comienza explicando que la pregunta puede ser ambigua, y considera que puede que se tengan dos burbujas diferentes, interrelacionadas. Una es la del comportamiento de las empresas del sector de la inteligencia artificial, y la otra tiene que ver con el comportamiento de los inversores. Marks aclara que no tiene la capacidad de juzgar si el comportamiento bastante agresivo de las empresas de inteligencia artificial está justificado o no, por lo que su análisis se enfocará en tratar de analizar si hay o no una burbuja con relación a la inteligencia artificial en el mundo de las inversiones. Marks explica cómo las burbujas en los mercados no son causadas en sí por los avances tecnológicos, más bien se generan por un optimismo excesivo con respecto a estos avances. Cuando aparece algo nuevo puede que se considere que el futuro es ilimitado con respecto a lo que es novedoso. Y bajo este razonamiento se superan las valoraciones que son superiores a las vistas en el pasado. Esto puede llevar a que los precios de los activos no se justifiquen de manera real con la capacidad de generar beneficios en el futuro. Las burbujas se forman entonces cuando, ante lo nuevo, el entusiasmo alcanza proporciones irracionales. Pero lo complicado acá es determinar quién puede identificar los límites de la racionalidad. Y por otra parte, ¿quién puede determinar cuándo los mercados optimistas se convierten en burbujas? Marks recuerda cómo para identificar en el pasado las burbujas de los años 2000 y del año 2008, no necesariamente él era experto en Internet ni en hipotecas subprime. Más bien en ambos casos lo que hizo fue centrarse en observar el comportamiento que estaba viendo en el entorno. Y lo que era evidente fue la insensatez del comportamiento en ese momento, que fue lo que realmente provocó las burbujas. Pero Marks recuerda que hay burbujas que pueden considerarse en cierto sentido positivas, como las que se basan en el progreso tecnológico, como son el caso de los ferrocarriles e Internet,
consideradas burbujas de inflexión, en donde el mundo no regresa a su estado anterior. Muchos consideran que todas las burbujas son malas, pues provocan sufrimiento, como ocurrió en las crisis por la revolución industrial, los ferrocarriles y la aparición de la electricidad y el automóvil. Pero esas apariciones eran necesarias y las inversiones especulativas en la fase de instalación permitieron sentar las bases del periodo de despliegue. Pero el problema es que esas inversiones generaron inicialmente bastantes pérdidas que permitieron el desarrollo de estas tecnológicas. Esas burbujas de inflexión permiten acelerar el progreso tecnológico y sientan las bases para un futuro con más prosperidad, pero pueden destruir riqueza para su desarrollo. La clave está en no ser uno de los inversores cuya riqueza se destruye mientras se impulsa el progreso. Marx explica cómo las personas deberían ser capaces de ser pacientes, prudentes y analíticos, pues las nuevas tecnologías pueden durar muchos años, incluso décadas en desarrollarse. Ahora bien, en la situación actual, Marx reconoce que la inteligencia artificial tiene potencial de ser uno de los mayores avances tecnológicos de todos los tiempos, permitiendo que se cambie la vida cotidiana y la economía global. Sin embargo, también es claro cómo la IA se ha convertido en la responsable de buena parte de la inversión total de capital de las empresas en los Estados Unidos. Por otra parte, la inversión en capacidad de la IA representa una gran parte del crecimiento del PIB reciente de los Estados Unidos. Igualmente, las acciones de la inteligencia artificial han sido la fuente más importante de la mayoría de las ganancias recientes del índice S&P 500. Tal como lo mostró un titular de la revista Fortune, del 7 de octubre, la IA genera el 75% de las ganancias, el 80% de los beneficios y el 90% de la inversión de capital. De esta manera la IA domina al S&P 500. Pero además es posible que las ganancias de las acciones relacionadas con la IA representen un porcentaje desproporcionado de las ganancias totales de todas las acciones, al tiempo que ese entusiasmo inyecta en el mercado la apreciación de las acciones no relacionadas con la IA. Las acciones relacionadas con la inteligencia artificial han logrado un excelente rendimiento, lideradas por Nvidia, que ha logrado una valorización anual del 40% durante más de 26 años. Pero aún no es claro quiénes serán las empresas ganadoras en la era de la IA. Tampoco es claro cómo se utilizará esta tecnología y cuál será el valor de las empresas líderes de la IA. Marx recordó cómo Buffett explicaba que cuando apareció el automóvil, de las 2.000 empresas que iniciaron en la batalla tecnológica, solo 3 sobrevivieron. Así que, si bien los autos tuvieron un gran impacto en los Estados Unidos, para los inversores no fue una buena experiencia. Marx se pregunta entonces si teniendo en cuenta que, en la IA, hay líderes muy fuertes actualmente, en donde se encuentran algunas de las empresas más ricas y sólidas del mundo. ¿Será que en el futuro lograrán prevalecer los líderes actuales? ¿O cederán el paso a las algunas empresas emergentes? Además, se pregunta, ¿cuánto costará esta batalla tecnológica? ¿Y quién ganará finalmente? Además, se pregunta cuándo podrían valer las acciones de las empresas emergentes que logren competir con las empresas pioneras en la IA. De hecho, Mark recordó cómo recientemente un equipo de jóvenes logró recaudar $120 millones para desarrollar un nuevo chip que competirá con Nvidia. Esta situación puede ocurrir de manera reiterada, pero la gran mayoría de estos intentos no tendrán éxito y se perderán muchos recursos en el camino. Por ahora tampoco es claro cómo la IA generará los beneficios y para quiénes. Puede que sea un monopolio o un duopolio en donde una o dos empresas cobren por sus altas capacidades. O incluso está la posibilidad en donde el sector se vuelva altamente competitivo y muchas empresas compitan por los usuarios de los servicios de IA llevándola a que se convierta en un commodity. Marx recuerda cómo actualmente los servicios de consultas de IA como Chat y Gemini pierden dinero con cada consulta. Si bien esto es normal que ocurra durante un tiempo, la pregunta es, ¿durante cuánto tiempo estas empresas tecnológicas líderes estarán dispuestas a sufrir pérdidas en los negocios de IA para ganar cuota de mercado? Por lo tanto, aún no es claro quién será el ganador por el liderazgo de la IA y cuál será el resultado. Tampoco es del todo claro el impacto de la IA en otros sectores y empresas, pues si bien es una herramienta que puede mejorar la productividad de los usuarios, pues incluso puede permitir reemplazar a trabajadores, no es evidente cómo lo hará. Y esta capacidad de reducir costos ayudará a mejorar los márgenes de beneficios de las compañías que las utilizan. Otro aspecto que preocupa son los llamados acuerdos circulares entre las empresas del sector de la IA, situación que ocurrió en la década de los 90 con las empresas de telecomunicaciones.
Actualmente entre las empresas del sector de la IA está ocurriendo algo parecido en donde se tienen acuerdos entre compañías para mejorar las ganancias, mediante convenios en donde nadie paga realmente en efectivo, pero sí se mejoran los resultados empresariales. Entre estos acuerdos están los de OpenIA con empresas que fabrican chips y otras compañías que ofrecen servicios de computación en la nube. Estos acuerdos han permitido que OpenIA reciba miles de millones de dólares de empresas tecnológicas, pero también tendrán que enviar miles de millones a otras empresas para pagar por potencia informática y otros servicios. NVIDIA también ha cerrado acuerdos con compañías del sector de la IA, aumentando las dudas sobre si la empresa se está financiando a sí misma. Por ejemplo, NVIDIA invertirá $100.000 millones en OpenIA, pero a su vez OpenIA comprará o alquilará chips a NVIDIA. De acuerdo con Goldman Sachs, el 15% de los ingresos de NVIDIA del siguiente año serán gracias a los llamados acuerdos circulares. También es evidente que OpenIA ha asumido compromisos de inversión con contrapartes de la industria de la IA por 1.4 billones, pero por ahora no tienen beneficios. Otra de las dudas tiene que ver con la vida útil de los activos de la inteligencia artificial, como por ejemplo aún no es claro cuál será la vida útil de los chips de IA. ¿Será que la vida útil de los chips será suficiente para pagar la deuda que se contrae cuando se adquieren? Además, no es claro si las empresas de ese sector lograrán una tecnología estable que les permita extraer valor económico o surgirán nuevas tecnologías que rápidamente suplantan a otras. Por ejemplo, Marx recuerda cómo un estudio del MIT mostraba que aplicaciones de IA de código abierto fabricadas en China tenían un aumento en las descargas del 17%, superior a la de las aplicaciones de desarrolladores norteamericanos como OpenIA, Google y Meta. Cuando ocurren cambios tecnológicos se tiene un dinamismo increíble, que puede incluso amenazar el reinado de las empresas líderes. Pero lo importante acá es si los inversores están pagando de manera justificada los precios en sus inversiones. Por ejemplo, Mark recuerda que recientemente una startup de IA recaudó capital por $2.000 millones, con una valoración de $10.000 millones. Pero esta empresa no ha lanzado aún ningún producto e incluso no han revelado qué es lo que están tratando de desarrollar. Pero este no es el único caso, pues varias startups del sector de la IA han seguido recaudando recursos con la promesa de estar creando algo que cambiará el mundo. Pero el problema es que aún no es claro cómo van a hacerlo. Otro de los problemas que explica Marx es que recientemente buena parte de las inversiones en IA y su infraestructura se han hecho con flujo de caja operativo de las compañías. Pero las empresas ya han comenzado a realizar inversiones con recursos obtenidos mediante deuda. Era evidente que la financiación de los centros de datos no se iba a realizar solo con efectivo. JP Morgan realizó cálculos aproximados y suponen que los costos de la infraestructura de centros de datos podrían superar los $5 billones, con $500 million requerido para el próximo año. Pero empresas como Microsoft, Alphabet, Meta, Oracle y Amazon solo contaban en conjunto con $350.000 millones en el banco para el tercer trimestre. Estas empresas tienen unos flujos de caja sólidos, pero de negocios no relacionados con la IA. Sin embargo, la tremenda competencia por el control del sector de la inteligencia artificial estaría llevando a algunas empresas a endeudarse. Incluso Meta, Oracle y Alphabet han emitido bonos a 30 años para financiar inversiones en IA. La pregunta que se hace Marx es si es razonable aceptar 30 años de incertidumbre tecnológica en vez de realizar mejor una inversión en renta fija como bonos, que genera poco más que deuda sin riesgo. Igualmente, Marx se pregunta si el nivel de productividad de los chips y centros de datos tendrán el tiempo suficiente para pagar las obligaciones durante 30 años. Marx también recuerda algunas de las dudas que se están generando con la IA. Por un lado, la posibilidad de que la oferta de la capacidad de la IA alcance o supere la demanda. También se tiene el riesgo de que quienes sean los prestamistas de los bonos con los que se está financiando la IA no tengan clara la exposición y las consecuencias a largo plazo. Por otro lado, es posible que futuras generaciones de chips de IA tengan más potencia, dejando rápidamente obsoletos a los chips actuales, reduciendo su valor como respaldo de la deuda. Y no se puede descartar que surjan otros competidores poderosos que compitan por cuota de mercado, reduciendo el valor de los alquileres de los chips o de los centros de datos, acumulando pérdidas. Marx también referencia algunos párrafos de A.C. Mazars con respecto a en qué momento el auge de la inteligencia artificial se convertirá en una burbuja. El inversor Paul Kedrowski señala el momento como un punto de inflexión, en el cual la expansión crediticia agota los buenos proyectos y comienza a financiar malos proyectos, con acuerdos marginales de financiación y ratios de cobertura bastante cuestionables. En el caso de la infraestructura en IA, ese cambio ya podría estar en marcha,
pues hay señales de que el gasto de capital de las hiperescaladoras supera el impulso de los ingresos y los prestamistas van aumentando las condiciones para continuar con la fiesta. Para Marx, Paul tiene razón en afirmar que se está entrando en una fase de financiación especulativa, y los acuerdos recientes pueden sentar precedentes peligrosos, en donde es posible que se esté impulsando la emisión de bonos basura y la expansión de vehículos de propósito especial, SPV. Entre los hiperescaladores que tratan de lograr el dominio de la IA a cualquier precio. Con respecto a la infraestructura de IA, las señales de alerta también son evidentes, pues se tiene cada vez más la financiación de proveedores, con unos ratios de cobertura bajos y en donde los hiperescaladores están aprovechando los balances para sostener las velocidades de inversión, aun cuando el impulso de los ingresos se frena. Ese comportamiento es similar al previo a la crisis del año 2000, una expansión de infraestructura junto con maniobras financieras audaces, con el riesgo de que no se logre el auge productivo antes de que el crédito se estreche. Marx igualmente nombra azar para tratar de explicar cuándo el riesgo se puede volver sistémico. Y recuerda cómo la utilización de financiación por fuera de los balances con vehículos de propósito especial fueron una de las causas del colapso de Enron. Adicionalmente, hay la posibilidad de que el auge de la construcción de los centros de datos lleve a un exceso de oferta en donde algunos de sus propietarios puedan quebrar. A pesar de todo, Marx recuerda que su fondo Actre ha realizado algunas inversiones en centros de datos y la empresa matriz Brookfield ha recaudado un fondo de $10.000 millones en infraestructura de IA, en donde se piensan enfocar en zonas geográficas menos saturadas en centros de datos, y en infraestructuras que suministran grandes cantidades de energía eléctrica que serán requeridos. Pero Marx también recuerda las palabras de Bob O'Leary, codirector ejecutivo de OACTRE, quien afirma que en la mayoría de los avances tecnológicos, en las competiciones, el ganador se lo ha llevado todo, o por lo menos la mayor parte. Por ejemplo, al inicio de las redes sociales los líderes eran Lycos y MySpace, pero después cayeron de manera estrepitosa para la aparición de los verdaderos ganadores Google y Facebook. Tratando de llegar a las conclusiones, Marx es claro afirmando que el comportamiento actual es especulativo y que no es evidente que puede deparar el futuro, pero los inversores están apostando grandes sumas por él. Pero también es claro que la revolución de la IA es una realidad, pudiendo incluso asumir el control de la cognición que hasta ahora los humanos han monopolizado. Marx incluso se atreve a afirmar que la IA puede que no sea una herramienta para la humanidad, sino una especie de sustituto. Marx toma como referencia un artículo en donde se afirma que es posible que el antecedente de la aparición de la IA puede ser más bien parecida a la que ocurrió la aparición de la radio, en donde la RCA comenzó a transmitir en el año 1919. Pero la radio se convirtió en una de las mayores burbujas tecnológicas de la historia, alcanzando su punto máximo en 1929, antes de perder el 97% de su valor antes de la crisis. Tanto las burbujas tecnológicas de la aviación y la radiodifusión se tuvieron narrativas poderosas, en donde se buscó capitalizar una nueva tecnología revolucionaria. Pero, así como en el pasado ocurrió en otras burbujas, debido a la gran cantidad de deuda que actualmente fluye hacia la construcción de centros de datos de IA, es poco probable que la IA sea la primera tecnología transformadora que no esté sobredimensionándose y no tenga una breve dolorosa corrección. Pero también es cierto que los múltiplos actuales de las empresas del sector de la IA no alcanzan los ratios que se observaron antes de la explosión de la burbuja.com. Y como conclusión, Marx toma como referencia la frase de Alan Greenspan, quien afirma que es evidente que los inversores están aplicando una exuberancia con relación a la IA. La pregunta es si es irracional, dado el enorme potencial de la IA. Pero también, Marx considera que prácticamente nadie puede afirmarlo con certeza. Se podría teorizar sobre si el entusiasmo actual es excesivo, pero solo se sabrá con certeza en el futuro. Las burbujas se identifican mejor en retrospectiva. Recuerda que en la descripción del vídeo encuentras el enlace del mejor curso para aprender análisis técnico y fundamental para invertir en acciones. Igualmente se encuentra el enlace de la mejor plataforma para comprar acciones de la bolsa, regulada en los Estados Unidos. Si te gustó el vídeo, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte el contenido.